cómo cada ser humano experimenta el aprendizaje. El aprendizaje humano es primeramente... que es una debilidad del sistema natural que tenemos. En un aula, un profesor, un maestro, con 20, 25 estudiantes, es menos eficiente que si solamente tuviera 5. Ya cuando se plantea eso, estamos entrando en terreno directo de la teología. Esa es la mayor de todas las utopías humanas. Nosotros hicimos un programa con Nuria Piera, que fue a las escuelas públicas y tomó muestras de la alimentación. Y ahí hasta bacterias había. Las inteligencias múltiples de Gardner han sido tergiversadas en muchísimos contextos. Y peor de ahí, se han utilizado comercialmente. ¿Dónde se fue el razonamiento humano? Y es ahí donde yo quisiera enfocar el tema de el que piensa someramente sabe que si Google, con el perdón de citar una marca, no resolvió el problema educativo, no lo va a resolver ChatGPT. Y respectivo a que te haga ciertas tareas, queda demostrado. Tú hablabas del renacimiento. No vamos a educar a una persona para la era del renacimiento. Eso está muy claro. Ahora, los fines de la educación. No, yo no me refiero a algo retrógrado. Interesante lo que acabas de decir. Sí. Repite esa frase porque entonces ahí no vamos a educar a una persona para la era del renacimiento. Bueno, pero sin embargo, por ejemplo, en días pasados sale un joven que se dice líder de una banda con 13 años, que yo digo, pero o sea, ¿y cómo tú crees que ese joven llegó a ser líder de una banda? Porque le faltó un papá y una mamá. No creo eso. Claro, ¿Tú sabes por qué? Porque tú no sabes ni siquiera. Tú no sabes. Impolíticamente correcto por donde transitan los cerebros más brillantes de República Dominicana. Así de simple. En esta ocasión tenemos a Juan Valdés, académico, Mario Herrera, tecnólogo, y Víctor Medina, teólogo. Y vamos a hablar un poco de inteligencia artificial y lo que particularmente catalogo de forma contundente como la quimera, la utopía del siglo XXI. Pretender que el ser humano alcanzará el pináculo intelectual a través del solo uso de las herramientas de inteligencia artificial. Ojo, dije, a través del solo uso de estas herramientas. Juan Valdés, tú has hablado ya de este tema y has dicho de forma funesta que la inteligencia artificial no es la solución al problema de la poca calidad educativa en el país. Bueno, para eso simplemente hay que entender la naturaleza del aprendizaje en el ser humano. Cómo funciona el sistema cognitivo humano. Hay que entender que el sistema cognitivo, en los 200.000 años que tiene el Homo sapiens, esta versión de ser vivo, que es el ser humano, no ha cambiado en el ser humano. La naturaleza del aprendizaje no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la tecnología, los medios, los recursos y el contexto de lo que es el aprendizaje. La inteligencia es apenas uno de los factores que inciden en el aprendizaje y en la vida humana. Si nos vamos a lo esencial, por ejemplo, lo que es la educación dominicana, esta semana recientemente la Acción Empresarial por la Educación Educa ha dicho que una gran parte del problema de la educación dominicana es que más del 90% de los maestros no utilizan inteligencia artificial. ¿Eso es bueno o es malo? Lo que sucede es que la inteligencia, te repito, es apenas uno de los componentes de lo que es el aprendizaje en el ser humano. Entonces, la naturaleza del aprendizaje en el ser humano es contextual, es sociocultural, es bioneurológica. No es simplemente el tema de una herramienta como lo es un libro. Compara la inteligencia artificial a un libro. Aunque tienes los libros, que es una fuente de aprendizaje, esto no te garantiza aprendizaje. De hecho, el aprendizaje es más socioemocional hoy en día que un tema intelectual, porque estamos en la era del conocimiento. Entonces, para ponerte un ejemplo sencillo, Educa ha dicho esta semana, en su invitación a su Congreso Anual de Educación, que un gran problema de la educación es que más del 90% de los maestros no utilizan inteligencia artificial, pero el 93% de los niños de escuelas públicas no tienen un computador. ¿De qué les va a servir la inteligencia artificial? Al profesor. Y al niño, porque el centro de la enseñanza-aprendizaje es el niño, ¿eh? O sea, el constructivismo social es el fundamento del sistema educativo dominicano y una premisa básica del constructivismo es que se aprende haciendo, viviendo.
La transmisión de conocimientos, que fue la escuela a la que yo fui hace 50 años en primaria, no es el modelo educativo de hoy. Tenemos que entender, insisto, lo que es la naturaleza del aprendizaje en el ser humano, que es más sociocultural, es más socioemocional, que un tema de medios y recursos que te dan exposición a conocimientos. Pero, por ejemplo, tú no serías abanderado, por ejemplo, de la doctrina del Common Core de Barack Obama. El Common Core Standards tenía una peculiaridad en Estados Unidos, y es que era adecuado a cada uno de los estados. Eso no era algo homogéneo. Era una propuesta heterogénea a cada estado, que te hablaba del concepto de la singularidad en la educación, cómo cada ser humano experimenta el aprendizaje. El aprendizaje humano es primeramente experiencial, luego es sensorial y luego es racional. Si lo vas a ver desde el punto de vista de la psicología cognitiva, ¿cómo es que un niño aprende? La inteligencia artificial es una herramienta, como lo es un libro. Lo que determina su impacto son las dinámicas de interacción que se dan. Para un docente, por ejemplo, utilizar inteligencia artificial debe primero especializarse, si lo quiere hacer adecuadamente, en lo que se llama instructional design, que es el diseño instruccional. O sea, ¿cómo tú concibes una experiencia de aprendizaje? Tú como maestro tienes que planificarla y tú tienes que predecir una serie de factores que se van a dar, cognitivos, emocionales, sociales, contextuales. Lo que sucede es que aquí ven la enseñanza-aprendizaje como la transmisión de conocimientos de un maestro a un estudiante. Y esa es una escuela cognitivista y conductista que no coincide con lo que hoy en día es el construccionismo y el mismo constructivismo social. Bueno, Mario Herrera. No, yo le agregaría al profesor ahí que en el caso esencial de la IA en la formación, la IA sería más que un libro, profe, porque la IA ya contendría todos los libros de la formación. Y en lo que sí coincido en el tema de que la IA sería una herramienta para el docente y para el estudiante. Yo pienso que la IA es una herramienta muy importante para la formación y los pueblos tienen que adaptarse a la utilización. Aunque la IA básicamente todavía está en pañales, apenas tenemos IAs estrechas, ¿no? Que son las que se conocen, ChatGPT y tal, y especializadas. Grok. Sí, todas son inteligencias estrechas. O sea, inteligencias estrechas. Sí, o sea, que están limitadas, porque la IA general sería una inteligencia artificial que tuviera la capacidad a simular al ser humano. Todavía eso no es posible al día de hoy. Pero puntualmente funciona como herramienta, como dice el profesor. Y, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo práctico. Un profesor con inteligencia artificial puede, las tareas que son repetitivas con los estudiantes, asignárselas a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede detectar fallas puntuales a cada estudiante y ayudarle al maestro, entonces, a canalizar alguna supervisión o tareas puntuales por cada estudiante, en lugar de hacer algo homogéneo, como dice el profesor, que es una debilidad del sistema natural que tenemos. En un aula, un profesor, un maestro, con 20, 25 estudiantes, es menos eficiente que si solamente tuviera 5. Con 5 es más fácil. Tú dedicarle el tiempo suficiente y necesario a cada estudiante con sus distintas debilidades para formarlo. La IA te resuelve ese problema. Ahora, la IA no es la solución al problema de la educación. Ahí estoy totalmente de acuerdo con el profesor Valdés. Es una vía de mejorar la forma en que se implementa la docencia en las aulas. Entonces aquí tenemos, escúchame, brevemente. ¿Qué pasa? De los problemas que tenemos fundamentales antes de la implementación de la IA, que se debe ponderar mucho, uno es evidentemente la brecha digital, que no todo el mundo va a tener acceso a la IA, a equipos electrónicos, dispositivos tecnológicos para utilizarla. El segundo sería cómo se va a introducir la IA y los dispositivos en las escuelas, porque hay países que con el auge de la tecnología empezaron a entregarle tablets a todos los estudiantes. Y vamos a regalar laptop y vamos a regalar tablets. ¿A qué lo hicieron eso? A lo loco. Entonces, un grupo de estudiantes con tablets, laptops e internet sin ningún plan para darle docencia. Entonces, ¿para qué utilizaron esos equipos? Para distraerse. Entonces, lo que vino a perjudicar la formación. Entonces, ese es otro fundamento que hay que resolver. Usted va a introducir la inteligencia artificial
Y los dispositivos tecnológicos, claro. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Planificación, un plan de estudio, limitar el acceso para desincentivar la codependencia temprana a los dispositivos de los estudiantes. Entonces, tú no puedes asustar a un muchacho, a un niño, a un estudiante, una tableta con IA internet, a lo que él entienda. No, usted lo va a limitar. Bueno, la IA se va a utilizar para esto. Usted la va a utilizar en este contexto y por este tiempo. Ahora, fuera de lo que es la IA, hay otros aspectos didácticos que se deben ejercer socialmente hablando para la formación, que no van a hacer frente al computador ni con la IA. ¿Me entiendes? O sea, que es totalmente correcto cuando el profesor dice, bueno, la IA es una herramienta más, aunque yo la catalogaría en el siglo XXI, ¿no? Resuelto todos los problemas fundamentales como el avance más importante hoy en día para la formación, porque las limitaciones que teníamos hace 20 años, yo cuando estudiaba, por ejemplo, el bachillerato y la universidad, para no buscar una fuente bibliográfica, para no buscar un libro, era un problema ir a la biblioteca. Si estaba el libro, hacer el turno para poder utilizarlo, tener que ir 3 o 4 veces a la misma fuente. Después, cáspita, avance tecnológico, tenemos fotocopiadora. ¿Me entiendes? O sea, todo eso se resuelve con un salto. ¿Con qué? Con tecnología, internet y un dispositivo electrónico. Bueno, Víctor Medina, teólogo, que también tiene mucho que opinar en este tema. Y yo diría que espero que no te dejes influenciar por mi introducción, por lo que yo catalogo el mito del siglo XXI. De repente, la inteligencia artificial es el brebaje que va a resolver todos los males de la humanidad. Adelante, Víctor. Bien, mi opinión va a ser más como profesional en el área que teólogo como tal en este orden, porque me quedo regurgitando un poco los comentarios de los compañeros aquí y pienso en inteligencia artificial. Yo de hecho, recientemente terminé una maestría en la Antonio Nebrija en neurociencias e inteligencias múltiples. Y cuando tú hablas de aprendizaje, que lo tocaba el profesor, y que también nos toca en algún momento estar en aulas dictando ciertas clases de mercadeo y demás, y dueño de una agencia también, que una de las herramientas con las que más trabajamos hoy en día es con inteligencia artificial. La pregunta es, ¿dónde se fue el razonamiento humano? Y es ahí donde yo quisiera enfocar el tema de si es el brebaje de los pueblos, como tú dices, que yo honestamente, lamentablemente, aunque lo ideal es que estemos en desacuerdo, yo creo que coincidimos todos aquí. El que piensa someramente sabe que si Google, con el perdón de citar una marca, no resolvió el problema educativo, no lo va a resolver ChatGPT. Y respectivo a que te haga ciertas tareas, queda demostrado de que al final del día la capacidad de contexto todavía que tiene la inteligencia artificial o lo que se conoce como un Large Language Model, que es exactamente lo que es, o sea, el sistema o la base programática sobre la cual se monta, tú dices, bueno, veamos datos. Hablemos de educación en República Dominicana, no nos vayamos a lo utópico, a lo etéreo. Tú tienes un país que bien hablábamos de brecha digital, donde el 54% de las escuelas hoy, de las escuelas públicas, todavía tiene un internet inestable. O sea, llámese de que el cierre de la brecha digital o el acceso a algo que debimos haber resuelto hace tiempo todavía es una deuda, teniendo un presupuesto de 4.800 millones de pesos en el 2025, supongo que el año que viene aumentará, donde, ojo con esto, el 0.086% de ese presupuesto es lo único que se invierte en investigación y desarrollo. Entonces tú no estás enseñando al estudiante a pensar, que debo decir es de los más bajos de Latinoamérica. Nos sorprendemos como en pruebas PISA, en temas de matemática, en temas de lectura, seguimos siendo entonces personas o un país que queda deficiente. Y para mí lo demoledor, y digo que coincidimos en esto, es lo siguiente. Tú tienes que el 60% de lo que se considera un joven, de acuerdo a la Constitución Dominicana, está en la educación superior. Sin embargo, eso no se traduce en empleabilidad ni aplicabilidad de la calidad técnica y profesional. Entonces, el hecho de que tú agotes un currículum y respectivo al trasfondo ideológico, si nos vamos a Aristóteles sobre la idea empírica de que voy descubriendo el conocimiento, o sea, me ensucio, me curto y entonces voy aprendiendo, o si me voy a Platón, que ya yo vengo con todo dentro y lo voy descubriendo, lo que ya yo sé,
indistinto a la ideología, cuando hablamos de aprendizaje, vamos a verlo desde el punto biológico, como citaba el profesor. O sea, ¿cómo funciona el cerebro humano y el aprendizaje? ¿Funciona con un motor asistido? Yo monto bicicletas y veo mucha gente que usa su bicicleta hoy en día, su e-bike, y la pregunta es, ¿sustituirá el e-bike una bicicleta buena? La respuesta es no, porque la fiebre no está en la sábana. Yéndome aquí al tema que nos ocupa, tú dices, bueno, ok, yo tengo una capacidad neurofisiológica de aprender cosas. Está demostrado neurofisiológicamente que el cerebro sigue siendo, pero por mucho, el mejor motor de lenguaje y procesamiento grande o mayúsculo que tenemos hoy en día. Tú agarras a OpenAI, que es la marca que maneja ChatGPT o la empresa que maneja ChatGPT, porque es la más famosa, no necesariamente la mejor. Tú tienes DeepSeek, Grok, mencionamos, tú tienes a OpenAI, tú tienes una cantidad hoy en día de inteligencias artificiales. Cada día salen 2, 3, 4, 5, 6 nuevas, porque el mundo va hacia allá. Y eso sí no lo vamos a detener. Yo creo que lo que debemos ver es cómo negociamos, integrar eso dentro de la cotidianidad de cada uno de nosotros. Ahora, para concluir mi comentario sobre esa base, tú dices, bueno, yo tengo esta herramienta y cómo funciona el cerebro humano. Porque yo te digo, mira, con la cantidad de energía voltaica que utiliza OpenAI para prender esos servidores, mi cerebro funciona con el 10% de la capacidad energética que funciona eso. Lo que pasa es que un cerebro en desuso, como lo tenemos muchos de nosotros, y podríamos dar mucho más estadísticas, o sea, nos han quitado la capacidad de pensar. Ahí yo me alineo mucho con la idea empírica. O sea, usted agarra esto, usted comienza a estudiar, usted comienza a cuestionar, usted comienza a indagar. La famosa duda metódica de Descartes, pienso, luego existo, me encanta, porque en un aula o una formación implica el razonamiento. Concluyo con esto. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro a la hora de aprender? Lo que la estadística dominicana demuestra es que el 4% que no era un tema de dinero. Eso es lo primero que debemos dejar claro, y que la historia está ahí. No es un tema de dinero. No es un tema de cantidad de escuelas, de planteles. No es un tema, cuando hablamos de los profesores, hoy en día se habla de que cerca de un 38% de ellos tiene una formación digital. Estamos hablando de que prácticamente un 62% de los profesores no tienen ni siquiera un buen manejo de los temas digitales. Esto no significa de que no sean buenos profesores. Eso significa algo básico, y es que en el contexto en el que vivimos hoy, en el siglo XXI, donde lo digital es lo cotidiano. O sea, nosotros estábamos aquí y hemos entrado al celular no menos de 733 veces, y probablemente lo primero que hacemos todos cuando nos levantamos es ver si se acabó el mundo. Sí. Bueno, escuchándote. Me quedé pendiente de explicar cómo funciona el aprendizaje, pero lo voy a decir más adelante. Creo que tendrás tiempo. Escuchándote, dos cosas. Número uno, el tema de la vinculación de la teología con la inteligencia artificial, y la razón por la cual lo introduje es porque la mayor pretensión o el fin último de la inteligencia artificial es crear un mecanismo, un ser vivo o un ser autoconsciente paralelo al ser humano. Ya cuando se plantea eso, estamos entrando en terreno directo de la teología. Esa es la mayor de todas las utopías humanas. Crear el hombre su propio ser autoconsciente, así como Dios lo creó a él. Yo digo, una reinterpretación del Génesis, cuando Dios dijo, hagamos ahora al hombre a nuestra imagen y semejanza, no estaba hablando de la parte morfológica, no estaba hablando de anatomía, no, estaba hablando de autoconciencia. La semejanza del hombre con Dios es la facultad de la autoconciencia, ¿no? Bueno, ya si entramos entonces. Pero ahora sí. Eso es. Ahora espérate, seguimos con educación, tranquilo. No, pero es que entonces tú vas a dejar a la gente loca. ¿Quién, yo? Sí, claro, la gente. No, el que entra a esta plataforma, y aquí voy a ser soberbio, el que entra a esta plataforma sabe a qué viene. Sabe que viene a ejercitar sus neuronas. Correcto. A retarlas. Lo que no quisiera es que se nos vaya. Permíteme solo decir. Está bien, dale, un minuto.
32 segundos. Cuéntalos. Fíjate que si nos vamos al tema teológico, o sea, llámese que voy a tomar una idea de Dios y la voy a interpretar. Tú agarras y dices, bueno, ¿cuál fue la proposición que le hizo el enemigo? Voy a usar términos para no ofender, ¿verdad? El enemigo o el diablo, a mí no me importa tampoco que se ofendan, pero tú tienes al diablo y dice en la narrativa, ¿verdad? En la historia, dice, mira, si tú comes de eso, tú vas a ser como Dios. Indistinto a otras narrativas en los tiempos de los babilonios. Fíjate en la propuesta, vas a ser como Dios. Eso es lo atractivo. ¿Qué es ser como Dios? Un tema de conocimiento. Entonces, cuando tú hablas del conocimiento, fíjate que le dice, y conocerás lo bueno y lo malo. Vas a tener esa capacidad de diacrisis o de discriminación. Ahora, cuando tú hablas de si la inteligencia artificial, yo me fuera un poco más lejos. Y yo pienso que se vincula perfectamente, aunque pase en el campo de la teología. El hombre, Juan Calvino, un teólogo francés eminente, que no comparto necesariamente todas sus posturas, pero fue uno de los mejores teólogos del siglo XVI, Calvino, decía que el corazón del hombre tiene una factoría de ídolos. O sea, el ser humano siempre anda buscando algo ante qué postrarse y ante qué adorar. Hasta hoy adoramos. Dios le puso esa facultad ahí, pero para que lo adorase a él. Es correcto, pero entonces la desviación estándar natural es y termina siendo yo. Yo. Entonces, cuando tú vas a la inteligencia artificial, tú tienes a mucha gente, hoy en día ese es el consejero de mucha gente. Literal, o sea, hay estadísticas que dicen que ChatGPT es el psicólogo de una cantidad enorme de personas y es el mejor amigo. Y de hecho hay gente que se ha casado con ChatGPT. Y no dudes tú que en el gobierno, en el tren de gobierno, se haya dado el caso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 funcionarios que ante una disyuntiva gubernamental o incluso de poder haya usado ChatGPT. No lo dudes. Sí. No, pero es que tú tienes que entender que cuando consultan ChatGPT no están consultando a alguien etéreo. Recuerda que ChatGPT utiliza el procesamiento de data que viene de nosotros mismos, de internet, de investigaciones, de informes, de estadísticas. O sea, es como preguntarle al mundo. Lo que pasa es que tú tienes la privacidad de que tú estás preguntando a través de una herramienta y no decir al mundo, no sé qué hacer con esto, díganme qué hacer. Entonces, yo quiero recoger un poquito, y escúchame, profesor, lo que decía ahorita Víctor con relación al tema de la inversión en educación, porque hay que hacer una precisión ahí. Yo diría que el problema no era que no era económico, yo diría que no era solamente económico el problema de la educación. Porque si identificamos, por ejemplo, uno de los problemas que es la falta de aulas, porque es uno de los problemas, sin el dinero no podemos resolver ese puntualmente. Entonces, hay varios problemas en la educación dominicana, es multifactorial. Uno de ellos, por ejemplo, es la falta de aula. El otro es la falta de planificación. El esencial para mí es la voluntad política, porque yo no he visto hasta ahora un ministro de Educación que siga sentado en esa cartera con la intención de realmente resolver o encaminar la ruta de resolver el problema en educación. ¿Por qué? Porque se han sentado ahí a verlo como un negocio y no como una necesidad. Falta de gerencia. Entonces, esencialmente el dinero aporta la base para poder resolverlo. Si nos enfocamos específicamente en el tema de la inteligencia artificial en la educación. Ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote, porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En INAFOCAN formamos a quienes... Y como ha impactado la IA al mundo hoy en día, tenemos que entender que necesariamente también tenemos que caminar en ese sentido, porque si no vamos a quedar desplazados en el mercado global, porque hacia allá es que avanzamos. Entonces yo digo lo siguiente: si aquí en República Dominicana, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo puntual, somos un país eminentemente turístico, porque somos una isla, ¿cómo es posible que nuestras universidades, por ejemplo, no estén organizadas para formar en ese sentido? Y para mí,
eso evidencia la falta de planificación política que hay en el país. Usted no puede pretender que la formación que se dé en una provincia fronteriza sea la misma que se dé en la capital. No sé si me explico, profesor. Entonces, se supone que nosotros, como Estado, en una planificación debemos encaminar a que la población se forme, se especialice y se prepare para lo que el mercado está demandando. No hacemos nada con tener 1 millón de abogados si aquí lo que necesitamos sería mucha gente del servicio hotelero. No hace nada tú con una provincia fronteriza o del Granero del Sur, que lo que se vive es de la agricultura, tú tener para allá mercadólogos, cuando tú lo que necesitas son ingenieros agrónomos. O sea, y ahí se ve el problema de la planificación. ¿Qué hace la inteligencia artificial como herramienta? Que puede ayudar a esa planificación, facilitando las operaciones que son repetitivas. Y así tú puedes eficientizar y acortar esa brecha que tenemos como país en el déficit que tenemos con la educación dominicana. Bueno, fíjense varias cosas. Primero, con relación al tema educativo. Aquí toda la investigación educativa, no las opiniones individuales, confirman que el tema financiero es clave para el desarrollo de la educación dominicana. Al día de hoy, las escuelas públicas operan con letrinas, sin equipos. Cuando me hablan a mí de inteligencia artificial, yo pienso, como director de escuela, también la parte logística. Aquí el 93% de las escuelas no tienen ningún equipo informático, ningún tipo de tecnología. Aunque hay internet en un número significativo de escuelas, ese internet no está en las aulas. En el último estudio que hicimos en el Observatorio Educativo, que fue ahora, hace un par de meses, condiciones de finalización del año escolar 2024-2025, se evidenció que el 85% de los niños no tienen ningún acceso a internet en las aulas, aunque las escuelas pueden tener internet en las redes, en las redes que tienen los centros educativos, administrativos y demás. Pero volviendo al tema en sí del financiamiento, hoy se supone que debería ser el 6%. La educación pública dominicana, de más de 2.2 millones de niños, es una educación de miseria. Si vamos a hablar de la naturaleza del aprendizaje y del sistema cognitivo humano, lo básico que necesita una persona primero es nutrición. O sea, un cuerpo humano necesita tener alimentación para poder procesar simplemente el razonamiento, para ponerte algo básico. ¿Qué es el desayuno de un niño en una escuela pública? 5 días a la semana, un pan sobado con un cartoncito de leche, carbohidratos, azúcares. Hasta el tipo de alimentación que se les da contradice qué tipo de alimentación debe tener un niño a primera hora de la mañana para tú poder estudiar. ¿Qué debería comer un niño para...? Los especialistas, nosotros hicimos un programa con Nuria Piera que fue a las escuelas públicas y tomó muestras de la alimentación y ahí hasta bacterias había. Pero los especialistas en nutrición saben que un niño a esa edad, sobre todo los pequeños, pero imagínate tú los adolescentes que están creciendo, algo básico, la nutrición es esencial para que el cuerpo humano pueda funcionar adecuadamente. Entonces, la educación pública no tiene una buena alimentación. La educación pública no tiene ni siquiera un buen contexto para aprender. El aprendizaje es más socioemocional que tecnológico. Eso es naturaleza humana básica. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que Mario decía que es más que un libro. Señores, estamos en la era del conocimiento. Lo que hoy falta no es información. De hecho, uno de los grandes problemas es la desinformación. Están los neuromitos, están los tecnomitos. ¿Qué es un neuromito? Por ejemplo, cuando estamos hablando del sistema educativo, él mencionó a Gartner. Las inteligencias múltiples de Gartner han sido tergiversadas en muchísimos contextos. Y peor de ahí, se han utilizado comercialmente. La tecnología ha caído en lo que se llama el fadismo educativo hoy en día. Fadismo, dices. Lo que está de moda. Sí. O sea, la tecnología es lo que está de moda en el mundo de la educación, pero yo les invito a todos a que lean 2 grandes fuentes de lo que es el proyecto de aprendizaje visible. La versión 1 y la secuencia. Esa es la base de datos de metaanálisis más grande del mundo sobre qué funciona y qué no funciona en educación. Con un medidor de que, por ejemplo, yo utilizo una tableta. En un periodo de 10 años, en un grupo control, el mismo grupo, el mismo grado, en el mismo contexto, 10 años usando la tableta, 10 años sin ella. Al final, los resultados de aprendizaje en contextos similares.
no son mejores a través de la tecnología. El mejor ejemplo fue el proyecto de Negroponte, One Laptop per Child, el programa Una Laptop por Niño. Yo les invito a todos a que lean el libro que se llama El fracaso del programa Una Laptop por Niño, para que vean que los factores que más incidieron en el no logro de los aprendizajes esperados no eran ni siquiera tecnológicos, eran logísticos. Sí. La naturaleza del aprendizaje en el ser humano no depende únicamente del instrumento que utilices. La tecnología es parte de estos tiempos, pero el gran problema está en usted realmente medir su impacto o no. Lo que demuestra gran parte de la investigación es que la tecnología no mejora el aprendizaje, para empezar. Lo otro es, la tecnología, reitero, es una herramienta. Y si vamos a hablar de educación escolar, tienen que entender primero cómo opera el sistema educativo. O sea, el niño va a las 7 de la mañana a una escuela pública donde no tiene condiciones contextuales, sociales, de medio ambiente, de recursos para poder generar aprendizaje significativo. ¿Y qué es el aprendizaje significativo? Porque también aquí mucha gente tiene ideas sobre la educación que ni siquiera están alineadas a lo que es el diseño curricular dominicano y la teoría que sustenta la enseñanza-aprendizaje en la República Dominicana. Pero en general, yo lo veo como fadismo educativo. No hay condiciones en este momento en este país porque ni siquiera equipos tienen. Bueno, yo tengo Víctor Medina. algunas opiniones sobre lo que comentan los amigos. Número uno, es curioso porque definitivamente sabemos que siempre habrá un tema económico o financiero de por medio. Sin embargo, insisto, las estadísticas muestran que haber invertido lo que se ha invertido no ha mejorado la calidad educativa. Es que no se ha invertido, Víctor. Bueno, pero ya eso es un problema administrativo y público. Lo que quiero decir es que el día de hoy, el dinero no se ve reflejado en la calidad educativa. ¿Por qué? Que se lo estén robando, ya eso es otro Entonces, tema. Víctor, ahí es donde vamos. O sea, cuando tú dices que el tema no es financiero, el tema sí es financiero. Bueno, el problema es algo criterio sencillo. financiero. O sea, claro, es de muchos factores, como decía Mario, pero algo sencillo. El 4% tiene 11 años ejecutándose. Y al día de hoy, del pacto educativo que firmamos en 2014, el Ministerio de Educación no ha logrado completar ni siquiera una de las 36 metas priorizadas, a pesar de tener el dinero, pero entiende otra cosa. En los ya 11, 12 años que tiene el pacto por la educación y el 4% se ha ejecutado una sola vez en el año 2021. Hoy, en este año, tenemos la mayor subejecución presupuestaria de ese 4%. Y yo me sumo, y perdón que me interrumpa ahí para completar la idea. En el 2022 y en el 2021 se ejecutó correctamente. En el 2022 fue donde salimos peor parados en las pruebas de PISA. Ahí está. Pero las pruebas PISA, Víctor, no es una prueba de calidad educativa. Pero sí es un indicador fundamental como país. No, o sea, la prueba PISA, yo trabajé 23 años con Pearson Education, que es la empresa que hace la prueba PISA. Correcto. Y me he cansado de decir en este país que la prueba PISA para la República Dominicana es irrelevante, porque no es una prueba curricular. Primero, la calidad de la educación de un país no se mide con un sujeto de 15 años. Evidentemente. Sin embargo, es un indicador clave. ¿Pero Juan, por qué clave? Porque tú vas hablando de que la mayor tasa de deserción de nuestro país justamente está entre los 14 y 18 años. Por eso te lo dan las pruebas nacionales. Aquí hay 3 pruebas. Mira, aquí están muy confundidos con las pruebas PISA. Aquí tú tienes 2 grandes instrumentos. Pero una pregunta, Juan, para yo poder desarrollar lo que tengo una pregunta. ¿No lo vemos como válido el tema de las pruebas PISA? Es que las pruebas PISA no son no son válidas. Okay, ¿Tú sabes entonces, por qué? ¿Por qué participamos como país? Porque aquí tenemos un problema de incompetencia en la gestión pública. Cuando tú decías ahorita que el problema del 4% aquí es de gestión. Okay. Aquí la impericia en educación y la ineficiencia en la gestión pública y la corrupción gubernamental. Mira, aquí, por ejemplo, la tecnología, ya tú tuviste República Digital en el gobierno del PLD. En este gobierno, tú has tenido con el PNUD decenas de miles de millones en compra de equipos que hoy, en mi última investigación que hace 3 meses se publicó, te reitero, el 93% de los niños no tienen ningún equipo. Y no ha habido, cuando tú evalúas los resultados, yo presenté esta semana resultados de pruebas nacionales 2021-2025. ¿Sabe dónde estamos hoy? 57.8% de la calificación esperada. O sea, entre 2020 y 2025 se ha reducido la calificación en pruebas nacionales. Si ves las pruebas diagnósticas de 3º y 6º grado,
vas a encontrar lo mismo. Pero entonces ahí, Juan, y escúchame que interjecte, justamente me estás dando la razón. O sea, al final la calidad, si usamos PISA, que yo, como no es mi área de competencia, me sumo a tu posición, ok, pues no deberíamos participar en eso, ¿verdad? Para que no se use en contra nuestra. Pero si tenemos otros barómetros que son las pruebas nacionales y estamos mal, entonces, bueno, al final es a donde yo quiero dirigirme. No ha habido una correcta inversión del dinero nuestro y se refleja en la poca calidad que tenemos. Ahora, el otro punto de discrepancia, o no discrepancia, sino ustedes mencionan, o creo que fuiste tú, Juan, y perdóname que te tutee. No, a mí, yo te dije, Víctor, tranquilo. Bien, que mencionabas de que la tecnología no mejora el aprendizaje. Yo quiero decir, por ejemplo, vamos a ver, más allá del tema del campo nutritivo, cómo funciona el cerebro para responder lo que decía en principio. Tú tienes una corteza prefrontal y cuando mencioné inteligencias múltiples no lo digo como un paradigma educativo, simplemente lo dije como un tema curricular personal. Por cierto, cierro el paréntesis. Tú tienes la corteza prefrontal, yo me expongo a ciertas cosas y eso va a procesar lo que va a llegar a la amígdala cerebral, básicamente lo que va a dejar una huella en mi memoria. Después de ahí, en mi economía cerebral, yo voy a decidir lo que yo capto o no, y ahí viene el tema de la experiencia, para que sea más reforzador. Por eso el cerebro responde con gran precisión a una historia. Va a ser más fácil que una historia me sea contada y yo recordarla, porque me llamó la atención. Si algo no me llama la atención, no me lo voy a aprender, porque el cerebro funciona así. Esto es un tema totalmente biofisiológico. En ese orden, cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, hablemos de neuroplasticidad del cerebro. Cuando tú tienes inteligencia artificial bien aplicada, que ahí sí debo decir que coincido con Juan. Digo, no estamos aquí para disentir, pero podemos disentir. Sí, podemos. Pero en este orden, nosotros no estamos necesariamente preparados para tener el contexto idóneo para implementarla de forma correcta. Ahora, si lo tuviéramos, sería una gran cosa, porque hay ensayos donde tú tienes aulas con inteligencia artificial llevadas correctamente que mejoran la atención, que mejoran la singularidad, como tú mencionabas, del sujeto de prueba y que mejoran entonces también el concepto de la plasticidad y del aprendizaje. Entonces ahí tú puedes combinar de forma precisa tecnología, inteligencia artificial y un sistema académico funcional. Pero tú has hablado, volviendo al tema esencial, que me encanta eso que tú dices, tú estás hablando de la estimulación sensorial que puede producir una experiencia generada por inteligencia artificial. Pero tú estás presumiendo que todos los otros factores que tienen que ver con que eso que tú promueves se adquiera están dados y son más emocionales, socioemocionales, que los factores de lo que tú provees como una estimulación sensorial. Juan, mira, yo creo que haga dos cosas, porque se ha debatido mucho. Miren, yo decía, cuando la gente evalúa el tema del impacto de la implementación del 4%, por ejemplo, en la República Dominicana, que no se ha reflejado en el resultado académico de los estudiantes, ¿qué tiempo dura un ciclo formativo a nivel inicial? Desde que el niño entra Bueno, la ley te dice que el niño aquí tiene derecho a ingresar a la escuela desde los 45 días de edad. No cuando entra, sino qué tiempo dura hasta antes de llegar a la universidad. ¿Cuántos años? Depende del nivel de escolaridad en que entre. Debería pasar 16 años en la escuela. Correcto. Entonces, los datos dicen que son 11 años. 11 años y que la calidad del aprendizaje no, el mínimo es 11 y el que no, debería pasar 16 años. Pero tienen 11 años correcto. Y la calidad del aprendizaje llega a 6.6 años. Ahí tú me corriges. No, pero que lo que te digo es que eso no es, ese no debería ser un parámetro para uno evaluar si hay funcionado o no. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, cuando se empezó a implementar el 4%, ya tú tenías una comunidad estudiantil que no utilizó el 4%, que no pasó ese nivel formativo. Entonces, el resultado de PISA, por ejemplo, para poner un nombre, es un promedio de todos. Los que sí están en la tanda atendida contra los que no están. Lo que sí se está implementando una formación, por ejemplo, en algún que otro centro educativo público, con las condiciones idóneas, más los que no. Entonces, cuando tú, por ejemplo, evalúas en 5 o 10 años, tú estás evaluando ambos públicos, porque para tú implementar eso, tú no dices, bueno, vamos a eliminar toda la población estudiantil y empecemos con cero. Entonces, eso hay que tomarlo con pinza cuando se hace ese tipo de evaluación. Entonces, lo otro, breve, de si tuviéramos en el país, por ejemplo, las condiciones idóneas para implementar la inteligencia artificial, y es muy buen punto reflexivo que tú utilizaste ahorita, hace un momento, es muy bueno. ¿Por qué? Porque si partimos de esa premisa del contexto idóneo para implementar la inteligencia artificial, es sin duda, para mí, sin temor a equivocarme,
la inteligencia artificial sería mucho más efectiva que una formación tradicional. ¿Por qué? Por la milla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las ventajas que nos da la tecnología y que nos da la inteligencia artificial incluye factores que impactarían en lo social, profesor, y le voy a poner un solo ejemplo, en lo social, que en la tradicional no se puede. Y voy a poner un ejemplo. La inclusión. Tú tienes un aula tradicional, ¿verdad?, con niños comunes, y un niño del espectro autista no puede formarse en esa aula. Tiene que ir a una especializada. Con la IA, tú puedes resolver ese problema dentro del aula porque con aplicaciones orientadas especialmente a entornos para un niño del espectro autista, el mismo maestro sin una formación especial puede trabajar con ese niño. Pero tú estás hablando de probabilidades, no de algo que existe. Y, por ejemplo, no hay experiencias en ese sentido diseñadas, pero lo que estoy diciendo, ni estudios que sustenten eso. No, pero lo que estoy diciendo, profesor, es que la IA por sí o la tecnología en sí sola no se puede catalogar como algo malo o malo para el estudiante. No es que sea malo. Entonces, porque cuando dicen, por ejemplo, en Finlandia o en los Países Bajos, donde se están sacando los equipos electrónicos del aula, porque los niños se están haciendo codependencia y su rendimiento académico ha bajado porque ellos se enfocan en estar conectados. El problema no ha sido la tecnología, no ha sido el equipo electrónico ni la IA. El problema ha sido la mala implementación en la formación. Pero no es la formación. Vamos, mira, yo ahora estoy asesorando la ley sobre el uso responsable de dispositivos electrónicos, precisamente para prohibir el uso de tabletas, celulares, computadoras en el nivel inicial y primario y para limitar su uso en ciertas edades regulados. Porque tú buscas la investigación. Yo les recomiendo a todos, que lean un libro que se llama La generación de cretinos digitales, para que ustedes vean la investigación científica, más allá de la opinión de nosotros. El uso inapropiado de la tecnología hoy en día es claro, porque el problema está. Un carro no es malo, pero un carro puede matar a 10 personas más que una pistola. Correcto, o sea, estamos hablando del uso que se le da. Y ese uso lo decidimos nosotros, los humanos, como sociedad. Les dije al empezar que el mayor problema que hay con la tecnología, en este caso inteligencia artificial es una de ellas, es el fadismo educativo, porque la tecnología se ha hecho un gran negocio en la educación. Sin ninguna evidencia, claro, extensa, que te demuestre que el uso per se de la tecnología mejora el aprendizaje. Tú puedes tener casos de estudio en ambientes controlados, ideales, pero la educación no se maneja de manera ni homogénea ni controlada. Cada escuela, cada niño, cada contexto es heterogéneo. Y esa es una de las teorías básicas de la escolarización. A lo que tú tienes que responder es precisamente esa gran diversidad. ¿Cuál es el punto? Las investigaciones que hoy en día están disponibles, primero te demuestran lo primero. ¿Cuál es el mayor problema que tiene hoy la raza humana? No es tecnológico, no es económico, es el vacío existencial. Es un tema socioemocional. Aquí tenemos toda la tecnología. ¿Qué pasó durante la pandemia con las personas más adineradas del mundo? ¿Cuántos millones de personas murieron habiendo todos los recursos económicos y tecnológicos para ayudar a prevenir todo esto? El mayor problema de la educación de esta era, la era del conocimiento, es socioemocional y existencial. No es un problema económico, no es un problema tecnológico, sino que nosotros los seres humanos hemos hecho con todo ese poder. El problema de hoy no es la tecnología, no es la información. De hecho, ese gran deterioro que tiene hoy en día el mundo, esas cosas radicales que se ven hoy en día, tienen que ver más con esa poca educación socioemocional que se ha dado a la generación que hoy en día está precisamente yendo a la escuela. Víctor Medina, adelante. Yo pienso que ahí depende cómo enfoquemos el tema de la educación y del aprendizaje, porque debo decir que según the World Intellectual Property Organization, ya hay no solo ensayos, sino hay aulas totalmente virtuales con inteligencia artificial robotizada, donde tú tienes, te voy a citar los países, tú tienes a Corea, tienes a Singapur, tienes a Estados Unidos, en Silicon Valley específicamente, MIT tiene algunos proyectos, MIT Lab. Tienes a la India obviamente en un estrato muy específico, y te das cuenta. Sí, lo tienes allá. Sí, lo que quiero decir que es un extracto muy distinto. Y con realidad aumentada incluida. Y tú tienes ahí el tema de que justamente los principales profesionales del futuro están saliendo, y la migración del conocimiento y de la formación académica, me refiero a
lo que tú decías, por ejemplo, de tener un currículum actualizado a las necesidades del mundo, son esas naciones las que están dictando esas tendencias en ese orden. Entonces, ¿a qué le llamamos aprendizaje? Por ejemplo, tú mencionas en la crisis existencial. Y yo pienso que eso es digno de análisis, porque hacer una comparación con el hombre, del Renacimiento y el hombre actual, y decir que el hombre del Renacimiento era más feliz o más informado, yo no creo que sea... Ese no es el punto. Pues entonces ahí voy. Hay que tomarlo con pinzas. Así como la inteligencia artificial demanda contexto. O sea, tú ves una de las grandes debilidades de la inteligencia artificial es que no tiene contexto. O sea, tú le dices, explícame de Juan, y va a dar una biografía, la que sale, pero no tiene contexto. Y eso es un defecto que va a tomar mucho tiempo resolverlo. Y ahí se necesita el humano. Ahora, sigo insistiendo sobre la idea de que hablar de tecnología, hablar de inteligencia artificial bien usada es una de las mejores cosas que nos está pasando. Pero hay que definir bien usado. Y como hay que definir educación, como hay que definir educación aprendizaje. Está definido. No, eso está definido de acuerdo a las escuelas de pensamiento. No existe una forma homogénea de decir es una persona educada. Eso es muy subjetivo. No, eso no es el punto. El punto es que el aprendizaje, pero sigue siendo subjetivo. El aprendizaje y la educación es sociohistórica. Tú hablabas del Renacimiento. No vamos a educar a una persona para la era del Renacimiento. Eso está muy claro. Ahora, los fines de la educación. No, yo no me refiero a algo retrógrado. Interesante lo que acabas de decir. Sí. Repite esa frase, porque entonces ahí no vamos a educar a una persona para la era del Renacimiento. Bueno, pero sin embargo, hoy en día leemos a Dante, por ejemplo. Sí, pero eso no quiere decir que lo estemos educando para una era que ya no existe. Pero si tú tomas el punto de comparación, o sea, del Renacimiento, por ejemplo, hablando de educación y hablando de historicidad, de sociohistoria, y tú dices, bueno, si Petrarca no hubiese escrito lo que escribió, que fue uno de los primeros humanistas, y estas personas no rescatan los clásicos de Aristóteles y comparte, y tú no te abres a un mundo que era cuestionado por la iglesia. Tú tienes a Savonarola, sí, claro. tienes algunos temas puntuales, tienes una Florencia humanista y tienes por otro lado una Roma en algún punto legalista y hasta otro punto bastante propensa al mecenazgo, con el Papa Julio, luego el Papa León, que era uno de los Médicis. Y tú dices lo siguiente, ok, si hubiésemos estado cerrado a todo ese nuevo conocimiento que estaba llegando, pues al final del día no hubiese habido, obvio, un cruce a la época de la modernidad y eventualmente siglos después a una revolución industrial que aceleró el tema del mundo. Entonces, tenemos que tener cuidado de no cerrarnos a las inteligencias, a las capacidades por tener o por casarnos con un concepto de lo que es educación o aprendizaje. No, ese no es el punto. Recuerda que precisamente en esa época que tú refieres, en el sur de Alemania, en Prusia, es que se inventa la escuela. ¿Y por qué se inventa la escuela? Precisamente a raíz de la Ilustración y en ese pequeño espacio de tiempo, porque tú estás hablando de escolarización y de educación, que son dos conceptos distintos. Se inventa la escuela, quizás... La escuela pública, te quiero decir, lo que es la escuela para las masas. Lo digo porque recordemos que en la antigüedad Pericles formuló la paideia. Sí, pero estamos hablando de lo que es la escuela pública para las masas. Sí, pero la escuela como institución. La tiene un fin. No, pero si tú vas a hablar de educación y vas a hablar de aprendizaje, tú te puedes ir a la misma naturaleza humana. No es a eso a lo que me refiero. Me refiero a la escuela como institución. Pero a la escuela pública, como abierta. Previo a eso, tú tienes la fundación de las universidades, ¿verdad? Sí, pero estamos hablando de la escuela. Entonces, de la escuela pública, tú tienes que remitirte, antes de Prusia, tienes que irte al 1536 en Ginebra, que es donde se dicta una de las primeras escuelas públicas, y después te vas a las confesiones de fe escocesas. Sí, estás hablando de una escuela, me refiero a la educación pública masiva, no un sistema educativo público. Escuela pública masiva, año 1536 en Ginebra. Ahí está la data y la vamos a investigar. Vamos a darle contexto. ¿Cuál es el objetivo de la escolarización, profesor? El objetivo de la formación de nuestros jóvenes en las escuelas y luego en las universidades. ¿Cuál es el objetivo? Vuelvo a lo mismo. En 1970, en el mundo entero se dio un cambio muy radical en el mundo educativo, que fue la instrumentalización de lo que es hoy la educación. Tú te preguntas, ¿educación para qué? Correcto. ¿Y para quién? Que es el principal cuestionamiento. Como está estructurado el sistema educativo hoy, es esencialmente para la productividad. Perdón, permíteme terminar esa parte. Aún así, esa productividad que tú tienes hoy, ¿a expensas de qué? En la vida humana. Porque nosotros, yo siento que hemos caído más presa de la necesidad de productividad y economía
que de la misma naturaleza del ser humano, la sobrevivencia. Por ejemplo, un niño en este país, tú decías algo muy interesante. Aquí, desgraciadamente, hay un currículo nacional. Aunque tú te vas a la zona este, y en la zona este, donde más posibilidad tiene una persona que se educa y luego poder sobrevivir, está en la hotelería y el turismo. Sí. Tú te vas a zonas aquí que son todavía eminentemente agrícolas. Sin embargo, tú tienes politécnicos y escuelas públicas que ofrecen especialidades que no tienen nada que ver con lo que esa comunidad necesita y donde esos muchachos van a crecer y van a poder sobrevivir. Aquí se supondría, teóricamente, tú vas a países, por ejemplo, como México, que cada estado tiene un currículo nacional. Le llaman estado en ese momento, en ese país en particular. Sí. Aquí tú tienes un currículo nacional. Todo el mundo está encajado en un solo molde, en un solo perfil. Eso no puede ser apropiado. Eso tú no puedes llamarle educación apropiada para esa región en particular, por ejemplo. Porque ni siquiera van a poder conseguir un trabajo. Él mencionaba algo ahorita al principio de la formación que recibe una persona aquí, que al final, ¿qué termina haciendo? ¿Qué hay en el mercado laboral? Aquí ahora mismo hay una moda con STEM. De hecho, hoy una de las cosas que han lanzado es la educación STEM. Sí. Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Y el aparato productivo dominicano tiene carreras STEM? 1. 2. ¿Cómo tú vas a hacer STEM si las escuelas públicas no tienen laboratorios de ciencias? ¿Cómo vas a hacer STEM si no tienen en realidad, más allá del fadismo de que sí, que es buena la tecnología, acceso a dispositivos básicos? No están en la escuela. Entonces la escuela es una realidad que se vive, no que se conceptualiza únicamente. Yo insisto en que el problema acá, yo no veo la tecnología yo soy ingeniero de sistemas de computación. Yo no veo la tecnología como un problema. La tecnología puede ser una solución. Lo que veo es el uso que nosotros le damos y sobre todo la manipulación de la tecnología simplemente como un producto comercial que en educación al día de hoy en la República Dominicana no ha tenido ningún impacto en mejorar la calidad de la educación. Bueno, Mario y Víctor, bueno, ese es el punto. Yo quiero responder la pregunta de Mario. Usted dijo el objetivo de la educación. Correcto. De la escolaridad. Correcto. No, él habla de la escolarización. Bien, y yo te lo puedo responder también. La escolarización es una cosa y la educación es otra. De la escolaridad en contexto de se puedo responder históricamente. Adelante, Víctor. Bueno, justamente, volviendo al ancla histórica, 1536, ¿cuál era el objetivo de la escolaridad en ese tiempo? La escuela pública. ¿Para qué nace? Sí. En el contexto del siglo XVI, que es donde nace la escuela pública, nace básicamente, y nace la escuela pública y la universidad pública, nace en Escocia. Y ahí está la data y podemos ir cuando gusten. Está correcto. ¿Por qué nace? Nace eminentemente para responder a un tema de fe, literalmente. O sea, tú tienes una revolución de lenguas. O sea, va a haber una producción de escritura. Alemania juega un rol, como decía Juan, preponderante. Solo Lutero escribió en su vida, en su época, o sea, en el tiempo en el que él vivió, más del 20% de la producción escritural o literaria de Alemania. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el objetivo de la escolaridad en ese tiempo era que la gente pudiera leer en su lengua vernácula, cosa que no era muy común, porque la gente lo que era leer el latín que venía de los monasterios y que evidentemente venía del sacerdote. De hecho, no todos los sacerdotes sabían latín, repetían cosas. Tú vas a tener que la educación era solo para las élites. Los libros eran extremadamente costosos. La imprenta va a comenzar a mitigar ese costo y va a hacerlo más accesible. Se va a comenzar a democratizar, la educación. Sin embargo, esto respondía eminentemente a un fin religioso. Hoy en día ya no es así. Por eso tú tienes que cuando en los Estados Unidos llegan los puritanos a Plymouth en el 1620, tú vas a ver que fundan la primera universidad de los Estados Unidos. ¿Cuál? Harvard. O sea, y la fundan como escuelas pastorales. Harvard, Yale, Princeton. Sí, pero tú tienes que entender que eso tiene una razón histórica porque la fuente del conocimiento estaba ahí. Pero ahí voy. Entonces, y era esencialmente religioso. Totalmente. Eso no era una escuela pública. Pero no. No podemos hablar eso, no puedes definir eso como escuela pública. No, pero la de Ginebra sí era escuela pública y la escuela pública, sí, eso está ahí en la historia. Y la de la historia que yo conozco eso. Bueno, tú estás hablando de una historia donde tú estás hablando de una escuela que sí partía de un principio religioso. La escuela a la que yo me refiero no es una escuela religiosa. No, pero pues
que podríamos hablar de quiénes han sido los que más han aportado al sistema educativo y respectivo a ideologías. Y eso es otro debate y otro quienes tema. controlaron el mundo. Pero genial, Entonces, pero eso no es educación. al hablar de control es decir que lo que usted está planteando es una forma de control porque estamos en antípodas. Pero yo no estoy entrando en ese detalle. La fe es otra cosa. Pero no, es que no me refiero a la fe simple y llanamente desde el punto de vista que no es académico ni científico. Estoy hablando con datos históricos. Cuando nos vamos allá, la educación pública respondía a temas religiosos. Esencialmente. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque eso era lo que había en esa época. Sí, eso sí, ahí tiene toda la razón. No, porque a la la fuente escuela del que yo me refiero no es estaba esa. ahí. Porque la fuente del conocimiento estaba ahí, porque los religiosos principales, esencialmente los católicos, eran los que mantenían el conocimiento de la humanidad. Aunque lo tergiversara a su creencia. No, yo no creo ni que lo tergiversaran, ni que necesariamente lo tenían. Mucha gente piensa que sí. Pero no era así. O sea, tú tienes a los máximos científicos que son derivados del protestantismo, por ejemplo. Ese no era O tergiversación. sea, tú tienes a Boyle, tú tienes a Isaac Newton, tú tienes el mismo Galileo que no fue protestante, pero tienes a Blas Pascal, tienes una, o sea, tienes a Dalton, tienes a Faraday, o sea, eso ni hablar de la cantidad de producción de intelectuales que han venido de ese lado. Ahora, a dónde me dirijo es que el centro de gravedad cambió. La escuela pública o la escolaridad de aquel momento, ¿por qué hoy en día Yale, Princeton, Harvard, que fueron universidades eminentemente creadas para formar ministros y pastores, hoy en día las facultades de teología están en quiebra porque el centro de gravedad ha cambiado? O sea, tú vas a la escuela de medicina de Harvard y es incontestablemente de las mejores de los Estados Unidos, no la mejor, pero una de las mejores de Estados Unidos, y tú no puedes hablar de fe ahí, tú estás hablando de la máxima academia de ciencia. Entonces, mi punto es el siguiente: el centro de gravedad va cambiando con los tiempos y respectivo a cómo concibamos la educación, y los currículums se van adecuando a los tiempos, estemos de acuerdo o no. Pregunto, la inteligencia artificial, a los tiempos de las necesidades. Correctamente, y a lo que decía el profesor, el tema de la demanda de los aparatos y del mercado laboral. Ahora, entonces revisemos, y yo creo que ahí los tres o los cuatro podemos coincidir, y por algo básico. Tú decías al principio, mira, no estamos formando a la gente para el futuro, básicamente. O sea, ¿dónde están para el futuro? Bueno, ¿dónde están las academias? ¿Dónde están las materias que nos enseñan a vivir hoy? Yo no lo veo. Yo no lo veo. O sea, si hoy en día y tú te das cuenta de que del 70% de la gente que está hoy en día con acceso a los mejores profesores, a los mejores instrumentos formativos, son gente que tiene dinero. Sí, tenemos una educación en realidad para la élite. En este país, en toda América Latina, pasa lo mismo. Entonces, lamentablemente, los sistemas educativos de hoy, los públicos, que son los que más dinero manejan, son precisamente presa de todo ese fadismo educativo, de todos esos mitos educativos, y al final lo que tenemos es una población mucho menos educada. Yo te decía que la educación siempre es sociohistórica. Este momento, ¿qué ser humano requiere? Creemos que el problema es tecnológico, de la raza humana hoy. Con toda la tecnología que tenemos, ¿quién controla esa tecnología? El problema no es tecnológico. El problema es esencialmente humanístico. Es social, es emocional. La gran crisis que tiene el ser humano hoy no es una falta de tecnología. Pero es que yo creo que ahí nos desviamos. Y eso viene desde la escuela. Es que yo creo que ahí nos desviamos. Bueno, porque la escuela no es el único foco de formación. Tú tienes el hogar, tú tienes la sociedad, tú tienes... ¿De dónde sale el hogar? No sale de la escuela. Todo el que está... Si tú eres padre, si tú eres padre, eres hijo, eres hermano... Todos los que vivimos en esta era hemos pasado por la escuela. Ahora, ¿quién está allá? Es a lo que me refiero. ¿Qué se supone que debes? Estamos hablando de la hora. Y tú estás hablando del futuro. ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Qué se supone que debe hacer la escuela? Una persona que no ha estudiado, por ejemplo, que hay mucha gente que no ha estudiado en este país, no tiene formación. No, es que cada país tiene su sistema educativo. Ese no es el punto. No, pero ahí voy. Entonces, decir que una gente que ha ido a un aula, yo considero que es excluyente, al menos que hablemos de matemática, de literatura, de lengua española, de naturales, de sociales, de historia, porque eso es información, eso no necesariamente es formación. Bueno, es lo que debe ser la escuela. Tú estás hablando de lo que no es, yo estoy hablando de lo que debe ser, el objetivo de la educación. Si tú como ser humano estás hoy en el mundo, tú tienes un instrumento que primero es un derecho.
porque la educación es un derecho universal. Tú puedes llamar educación a la crianza que te dan en la casa. Bueno, esa es tu crianza, pero tiene sus limitaciones. La sociedad tiene profesionales que son los docentes, los directores, los técnicos, que están ahí en esa institución que es la escuela para ayudar a educar al niño. Claro que no se educa solamente en la escuela, pero la escuela moderna incluye a la familia. Los centros educativos modernos tienen a los padres, a las madres, a la escuela de padres. De hecho, la escuela de hoy tiene un rol mucho más profundo y es precisamente ese de educar a la familia. Pero a mí me preocupa, Juan, el tema, o sea, cuando hablamos de que la tecnología las controlan las Big Techs y eso viene con financiamiento ideológico, hoy en día la educación, o sea, tú mencionas que hay un control por detrás de las tecnológicas. Yo creo lo mismo. Bueno, pues yo lo creo. O sea, bueno, tú lo ves como tú lo ves ideológico. Bueno, pero es que, por ejemplo, George Soros, o tú tienes la gente de Meta, o tú tienes la gente de Google, todas se responden a ideas. Si tú te vas a dar cuenta. Sí, si lo ves así, sí, todas tienen intereses e ideas. Pues ahí voy entonces al sistema y al currículum educativo. Como tú eres un experto en la materia, recordemos lo que fue el famoso manual Hablemos, creo que fue en el año 2015, que lo va a proponer el otrora ministro Amarante Barret, que hay una cantidad de géneros. Eso ya no es un tema biológico, eso es un tema totalmente ideológico. Ahí eso es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de educación, tú dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿Quién regula la calidad? Porque tú hablábamos de la crisis existencial y ya yo creo que eso responda a si yo estudié en Pucamaima o en UNIBE. No, porque tú estás hablando de otra cosa. Estás hablando de educación. Vamos primero a situarlos en la educación escolar. Por favor. Antes de llegar a la educación superior. Sí. Se supone que desde temprano, de hecho, gran parte del problema aquí comienza con la estimulación temprana de los niños. Aquí desde el año 2014 el diseño institucional, acá lo que es el currículo, te le da a cada los niños del país entrar a la escuela el derecho a los 45 días de edad. Aquí todavía están confundidos creyendo que el niño debe entrar después de los 5 porque es lo que dice la Constitución. Bueno, el padre tiene la obligación de llevarlo. Ahora, el niño que desde temprano entra a la escuela, que hay una élite de este país que sí lleva a sus niños a la escuela desde que tienen 1 año, tienen muchísimas ventajas a futuro, porque pasan 5 años garantizados de educación preescolar o inicial. Ahora, volviendo al tema de lo que debe ser la escuela moderna no simplemente forma al individuo en conocimientos, sino también en valores, primero. Segundo, la escuela moderna integra al hogar, integra a la familia. Bueno, atención a los atletas, la gente que tiene movilidad continua. Les tengo una muy buena propuesta para hidratarse. Bayfront no es agua mineralizada, es agua mineral. ¿Y qué significa esto? Muy simple, que es agua extraída directamente de la naturaleza, conservando todos sus minerales en estado natural. Agua mineral Bayfront, puedes ya buscarla en los supermercados del país. Tú decir que una persona que no va a la escuela puede educarse, bueno, puede tener un cierto nivel de educación dentro de los límites de lo que su familia puede darle, pero la institución que está llamada, formada y que debe estar diseñada para educar a un país, a un pueblo y educarlo adecuadamente es la escuela. Sin escuela en esta era es imposible tener una educación de calidad. Ahora, tú puedes tener casos excepcionales de gente que nunca fue a la escuela y es un excelente ser humano y ha prosperado y ha triunfado. Pero la educación no se mide por excepciones, no es por factor recesivo, sino por factor común. Totalmente. Entonces, hoy en día, la escuela, su problema no es la tecnología. En particular, la tecnología es un instrumento, como lo es la inteligencia artificial, que es un instrumento de estos tiempos, sí, y un niño puede ni siquiera ir a la escuela y tomar una tableta, un celular, un computador, y el niño desarrollarse muchísimo. Pero el aparato formativo de un Estado es precisamente la escuela de cualquier Estado, por lo menos en esta era, en esta zona del mundo, en Latinoamérica. Mi punto esencial es que el problema no es tecnológico. El problema es esencialmente socioemocional en la educación de hoy. Porque estamos criando gente que pueden ser muy buenos programadores, muy buenos economistas y quizás son muy buenos tecnólogos. Pero lo que es en sí la calidad humana para tú poder vivir en sociedad. Hoy tenemos, por ejemplo, un país con mucha tecnología, con muchos carros de lujo, con muchas luces. Pero tenemos una ciudadanía agresiva, resentida,
De cristal. Con una autoestima en el suelo. Y mi posición es que todo eso debe tratarse desde la escuela. La mía, yo difiero diametralmente opuesto ahí a ti. Sí. La mía es que aquí hace falta que le den 3 correazos a una gente como hacían antes. Aquí hace falta educación en el hogar y respectiva a Sí, claro que sí, claro. La formación no, bajo ningún concepto y respectivo a la integralidad, va a sustituir al papá y a la mamá. Aquí hace No falta debe sustituirla, una Víctor. educación en el hogar. Víctor, una pregunta. Tú te formaste. ¿Tú crees que un padre de un barrio tiene la formación para poder darle a su hijo toda la formación que necesita? Lo que pasa es que tienen que entender algo de la escuela. La escuela no es un centro donde te van a inculcar conocimientos. No, profesor, lo que pasa es que usted está interpretándolo a él, que él está hablando de la formación didáctica y no de eso que él está hablando. No, yo estoy hablando de la formación general de un ser humano, perdóname. No, pero algo que importantísimo que es bueno que Víctor lo tenga claro. Víctor, la escuela de hoy no es simplemente educar al niño. Yo Sí. quisiera ver los comentarios, a ver qué Sí. dice la gente. Porque Bueno, yo te puedo decir porque yo en el mundo que vivo es en la escuela. Quizás tú estás hablando de escuelas como ustedes las conciben, pero vamos a estar claros lo que se supone que es la escuela de hoy, por ejemplo. pero yo soy dominicano, yo no vivo fuera de aquí. O sea, Bueno, yo la concibo como un dominicano que tiene una hija que trabaja con mucha gente, que ve, observa y que, por ejemplo, en días pasados sale un joven que se dice líder de una banda con 13 años, que yo digo, pero... ¿Y en qué ¿Y mundo cómo tú crees que ese joven llegó a ser líder de una banda? Porque le faltó un papá y una mamá. No creo Claro eso. que ¿Tú sabes sí, por porque qué? es que Porque me tú dices no que sabes ni siquiera. Tú no sabes ni siquiera si es. Tú sabes que aquí más del 50% de las familias que reciben educación pública son monoparentales. Lo que pasa es que ustedes ven la escuela como un instrumento quizás de adoctrinamiento. No es a eso. Pero es que adoctrinamiento, o sea, perdóname. Como que el niño simplemente. Pero es que lo que tú no adoctrinas desde el lado de la religión, por así decirlo, tú lo adoctrinas desde el otro lado. Todo Sí, tiene pero una raíz de adoctrinamiento. la doctrina te da muy poca libertad. No, pero todo lo que tú has planteado es adoctrinamiento. No, eso no es adoctrinamiento. Eso es educación. Adoctrinar tiene un preludio y tiene una agenda aparte. Justamente, y la educación moderna tiene una gran agenda. La de hecho, educación cuando moderna tiene propósitos y objetivos claros. Es lo mismo, que lo o sea, usen. La Agenda 2030. Pero tú tienes. Pero mira, Es- o sea, perdón, yo es- voy a es- agregar es que algo, tú estás mira, hablando de algo, ideológica. tú estás hablando de algo No, muy distinto. no, pero no, déjame pero llegó terminar aquí. esa parte sobre el tema de la escuela. Claro. Porque tú presumes Profesor, que un hable, niño. excúseme, perdone. Tú presumes que un niño, primero, hay que darle correazos para que Yo entienda. creo que hay que corregirlo. Tú estás. Bueno, hay que corregirlo, pero la Y corrección. creo no- que sí que hace falta chancletas samurái aquí y par de correazos. Sí, pero tú estás presumiendo Está que el bien. problema es que el niño es rebelde. No, y yo creo punto. que el problema es los padres y la responsabilidad. Pero ¿cómo tú educas a los paterna. padres? No, pero hay una ¿Cómo parte. tú educas a Déjame los agregar padres? esto, Es que profesor. tiene, perdóname, Mario, para terminar esa parte, perdóname, porque aquí estamos, es maravilloso la idea que él tiene, porque está ignorando cómo es que realmente opera la escuela, o debe operar por lo siguiente. Te reitero, tú tienes que entender el sujeto. ¿Quién es el sujeto que es la familia que va a una escuela? Si tú no entiendes antropológicamente cuál es esa familia, qué es lo que la caracteriza, tú estás condenando a un padre que tú presumes que es que no le ha dado correazo, no le ha dado una pela a un niño. Primero, entonces, la escuela moderna, la escuela como está concebida aquí, aunque lamentablemente por la ausencia de políticas sociales no se dé, ¿qué es lo que impide que esos padres no tengan el poder para poder a sus hijos en la casa corregirlos o encauzarlos? No es un tema individual, Víctor, es un tema de políticas sociales. Mario Herrera, y ya Mario, para perdona. cerrar. Yo sí. Yo hace rato quería lo que pasa es que ustedes tienen un... Miren, y son varias cositas que yo ya quería recoger, porque yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Víctor y en parte con lo que dice el profesor, porque hay que abordar los temas, entiendo yo, con los problemas que tiene la sociedad. Si bien es cierto que hay padres, por ejemplo, que son irresponsables con los niños, ¿verdad? También hay problemas sociales que influencian al niño independientemente del papá. Y te voy a poner ejemplos básicos. Tú tienes una sociedad donde, por ejemplo, una madre soltera maleducada o sin educación tiene un niño, ¿qué educación le puede aportar a ella? No hay forma que ella le aporte educación. Porque una jovencita de 14 años que se crió en la banda, en la calle, ni que ni estudió ni trabaja, tiene un hijo, ¿qué es lo que está haciendo? Prácticamente un paria, para hablar claro. Entonces, tú tienes una sociedad que lo influencia de mal manera con una política pública a propósito para crear ese tipo de ciudadanos. Y yo te lo pongo un ejemplo.
ahora mismo hay una oda, una apología a la incultura, a la mediocridad y a la falta de valores. A propósito, cuando tú ves que una sociedad como esta sigue a ídolos que son gente sin formación, que son gente que lo que promueve son antivalores, y esa sociedad se identifica en ellos, porque no es que ellos lo hacen porque son masoquistas, no, es que se identifican porque son igual que ellos. Entonces tú tienes a una persona que está atrapada en la mediocridad y en la incultura y en la falta de formación, que va a idealizar a quién, al que es como él, porque anteriormente, por lo menos, cuando sí había por lo menos una formación desde el hogar para, bueno, mi hijo quiero que camine por lo correcto, aunque yo no pude llegar, quiero que mi hijo llegue más lejos que yo. Tú veías que un papá por lo menos dice, bueno, vaya a la escuela y se me forme en la escuela algo que yo no puedo hacer, vaya a la escuela. Si el papá por lo menos no obliga a ir a la escuela, entonces lo que está criando es otro individuo sin formación, un delincuente. Entonces tú tienes aquí, cuando tú ves, dices, vaca, ¿y quiénes son los que apoyan, los que promueven y los que financian esos antivalores? Fíjate, se ven. ¿Cuáles son los ídolos que siguen nuestros jóvenes? Ahora, los niños de nosotros. Lo del bow, lo del narco, lo del chipetón, lo de que... O sea, si tú ves a un profesional que no es rico millonario, eso es lo que un fracasado. Ahora, tú tienes a un inculto, un maleducado y un delincuente que tiene un jipetón, ese es el ídolo de esa juventud. Entonces, aquí tú tienes que identificar que la influencia de la sociedad que tenemos es importante cambiarlo, y lamentablemente tenemos que trabajar con lo malo que tenemos y con lo que viene subiendo, porque ya aquí básicamente hay una generación perdida. Hay una generación, dice, bueno, una generación perdida, ¿qué hacemos con esta generación? Mario, hay una Porque pregunta. ¿Un Estado no puede atacar eso con políticas socioeducativas? Por supuesto. Más que la que no le da una pela a su hijo. Y con esto cerramos. Diría que el final de La Naranja Mecánica de Anthony Burgess opera en tu contra. Y lo traigo a colación por algo que tú decías en tu primera participación a propósito de teología e inteligencia artificial. Y es cuando a Alex lo conducen a aquel centro en donde supuestamente se le va a erradicar su fascinación endógena por la violencia. Y curiosamente tiene una especie como de maestro o mentor en esa prisión que en medio de ese proceso de intervención psicológica por parte del Estado, le dice este mentor a Alex: a ti te han quitado tu humanidad, porque lo que nos distingue de las bestias es la razón, y a ti te la han cercenado, precisamente porque como parte de ese proceso, para convertirlo en un elemento civilizado, el Estado interviene en él a un punto tal que lo somete internamente. Lo lobotomiza. Entonces, ¿qué pasa? Después que él pasa por ese proceso tortuoso, en la última página del libro, y aquí voy contigo, se resuelve ese dilema. ¿Cómo hacer que este elemento deje de ser violento? Ya el Estado lo ha hecho todo. Pero cuando él es libre, él lo que se plantea es volver a sus viejas andanzas. O sea, el Estado fracasó. Y cuando él va a la casa, se encuentra con que sus padres lo han sustituido con un hijo adoptivo, al cual le han dado su propia habitación. Eso fue algo devastador para Alex, algo que lo destruyó. O sea, yo me voy, el Estado me somete, y mis padres lo que hacen es buscarse un hijo adoptivo. Eso lo desmontó como ser humano. Y ya desarmado, se va a un bar. Y en el bar, ya cuando él está como armando volver a lo suyo, a la hiperviolencia, se encuentra con un amigo de su pandilla. Oh, fulano, ¿cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo? Y el amigo, le presenta a su esposa. Oh, ¿cómo? ¿Y tú te casaste? Sí, yo me casé y tengo mi familia. Ah, mucho gusto, fulana. Gusto verte. Cuando se va el amigo,
Alex, el protagonista de La Naranja Mecánica, la versión del libro, no la de Stanley Kubrick, dice, hombre, no, yo lo que tengo es casarme. Joder con violencia y estar que matando gente, asaltando. Tengo que casarme y ya, buscamos una mujer y casarme. Y ahí termina la novela. Voy contigo. Yo siento que la resolución de ese dilema del civismo o del ser humano civilizado tiene mucho que ver también con el individuo, no tanto con solamente el Estado. Y cuando Anthony Burgess publicó esa novela, estábamos en plena Guerra Fría, el contexto histórico en donde teníamos la duela capitalismo, comunismo soviético. Y voy ya a rematar aquí, para cerrar. Siento que gran parte de la fascinación que siente la humanidad por la inteligencia artificial tiene que ver mucho con la irresponsabilidad de enfrentar una vez más el libre albedrío que se manifiesta a través del pensamiento. Ustedes hablaban ahorita, Mario preguntó, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de la educación? Bueno, tú hablaste de la Edad Media, del Renacimiento, Juan habló de la parte secular, y me pareció interesante que solapamos la parte que tiene que ver específicamente con la Revolución Francesa y con la Ilustración, porque en esa época se hablaba de la necesidad de la educación pública como un mecanismo para rescatar al individuo de la oscuridad. ¿A través de qué? De la razón, pero esa razón tiene que formarse para poder ¿qué? Emitir una opinión pública. El concepto como tal de opinión pública nace de la Ilustración, nace de la Revolución Francesa. Y ya para cerrar el debate o el simposio, señores, hay mucha gente que está fascinada con esto de la inteligencia artificial, porque hay gente que sencillamente no quiere pensar. Hay gente a la que le parece fascinante que la resolución a todo pasa por el hecho de tener que, oh, wait a minute, got it. O sea, porque es un acto de irresponsabilidad. Hay gente, hay millones de personas en el mundo irresponsables que no quieren pensar. O sea, parte del problema de tú ver a millones y millones de personas que se someten a eso sin cuestionar si es bueno o no, tiene como basamento la irresponsabilidad de aquel ser humano que no quiere pensar, que decidió no pensar porque allá él le parece algo en términos de economía cognitiva que no es rentable. Es más fácil sencillamente consultar todo a la inteligencia artificial que esté de moda, ya sea Grok, y hay una que tiene un nombre, una china que tiene un nombre muy pegajoso, pegajoso. Entonces, están ahí todas. Ahí hay algo, señores. Lo que pasa es que el hombre no es ermitaño. Tú ves al individuo fuera de su contexto, que es la sociedad. Hay un tema, Juan, mi tesis en esta mesa es que hay un tema moral también, sí, que puede explicar la fascinación que siente tanta gente por la inteligencia artificial. Aquella persona que no tiene problema con pensar, un ser humano autónomo, claro que va a ver eso como una estupidez. Señores, esto es impolíticamente correcto. Totalmente equivocado. Dime. No estamos de acuerdo. Yo no planteé esto como un tema. He dicho. Hay millones de personas en el mundo cuya fascinación por la inteligencia artificial nace sencillamente del irresponsable acto de no pensar. No. Así como de no razonar o de no conceptualizar. De no querer pensar, es una decisión personal. Es una herramienta, señor, que ayuda en todo eso. No he dicho que es un tema homogéneo, no he dicho que sea un tema monolítico. Dije, hay millones de personas que sencillamente no quieren pensar, que sencillamente le parece más económico consultar todo en ChatGPT, y ahí hay parte del problema que tenemos hoy día, en donde a millones y millones de personas
la llamada inteligencia artificial lo que hace es someterlos a la estupidez. Pero siempre ha sido así. O sea, Sí. lo que no era la inteligencia artificial ayer era una institución que regía al mundo Exacto. sin provocar la crítica. Lo que era en la época paleolítica, tú tenías a un líder que era un semidios y la gente hacía cosas que no razonaba, no cuestionaba. O sea, al final es una característica implícita e intrínseca del ser humano. Eso es así. Pero para que lo dejes así, la gente se quede, yo quiero oír los comentarios de la gente, solo pensar que hace 40 años nosotros no teníamos la calidad educativa que tenemos hoy, no teníamos los presupuestos que teníamos hoy, pero tampoco teníamos la cantidad de jóvenes en cárceles que tenemos hoy. Entonces, yo insisto en que indistintamente a la capacidad que se tenga hoy en día, ayer a menor exposición a la formación actualizada educativa, sin embargo había una sociedad con más rigor y más moral. Pero hoy tú tienes una sociedad teoría- muy corrupta. Mira, la educación de la época tuya y mía, yo fui a la escuela hace más de 50 años, fue pésima. Porque si hubiera sido buena, tú no tendrías un país tan corrupto y tan destruido como eso. La generación que ha dirigido este país en los últimos 40 años no tuvo una mejor educación que la de ahora. Quizás se han Porque desviado, porque antes tú dejabas la puerta abierta de la casa. Yo no viví esa época, pero mis padres la vivieron. Entonces había menos exposición, sin embargo tú tenías menos robo. Porque era una sociedad con mucho menos acceso a lo que tú tienes hoy. Lo que te quiero no era decir que- es que no era como que había sistema, menos Yo creo que Estaba ese- más sectorizado. mira, tú tenías una Ese es sociedad otro debate. más lenta, más pequeña, en un mundo totalmente sectorizado. distinto. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo, en la única cosa que no estoy de acuerdo con Víctor, es en el tema de entender que el problema esencial está en el hogar y en el rol del padre y la madre. El padre y la madre son el resultado también de años Bueno, señores. de un mal sistema educativo. ¿Qué debe tener el Estado? Si tú sabes eso, que los padres de hoy no tienen las herramientas, no la voluntad, porque no creo que un padre quiera que su hijo se arruine. No tienen con qué. Eso es lo que hace un Estado. Eso es lo que hace un sistema educativo. Político. Nosotros sugerimos hace años que tuvieran trabajadores sociales en las escuelas públicas. Hace rato en este país, si tú conoces cómo funciona la educación dominicana y cómo funciona la sociedad, las escuelas públicas deben tener trabajadores sociales. Porque si saben que los padres y las madres no están en el hogar, que tienen que ganarse la vida todos los días, porque tienen que entender cuál es el perfil de esa gente. O sea, no es que no quieren. ¿Dónde está tu idea? Y tú dices, que no le dan una pela. Caballero, hoy, ¿qué efecto psicológico tiene eso en el niño? Estamos en una era muy... Eso contradice todos los principios de psicología educativa. Pero mi único punto es, el Estado dominicano... No todos, algunos. Bueno, los principios Mario de Herrera, psicología, ningún tecnólogo, principio de psicología educativa Juan te dice que tú tienes que Valdés. golpear a un niño. ¿Cómo No, fue? yo no me eso- refiero yo a no- golpear, bueno, me mira, refiero a ok, corregir. hablaste de la samurai. Y una samurai, Hablaste de la una película, samurai. le ayudaría Eso es mucho. golpe, eso es golpe. perdona, Pues está diciendo que hay que perdona, golpearlo. Tú hablas de una aquí- samurai. no, Pero yo estoy de acuerdo que el castigo es Yo parte. estoy, Sí, todo yo tiene que estoy tener convencido consecuencias. de que existe la verdad absoluta. Y tú hablaste No, de absoluta no. Y tú hablaste de psicología, Sí. Juan, y aquí voy frontalmente hacia ti. Frente a lo que diga la psicología en el siglo XXI, en el siglo XXII o atrás en los 60, 70, yo le sigo aplicando la psicología familiar convencional que viene desde 2500 años atrás, que es básicamente el padre y la madre. O sea, Claro. la psicología, tú dijiste, oye, no. La psicología es como la moda. Es el psicólogo de turno, así de simple. Es la No. Gestalt, es el Chomsky del momento. Eso es la psicología. Es el John B. Watson, es el B.F. Skinner. Es que del- todas que las teorías del aprendizaje vienen de la psicología. Tú tienes que entender cómo es que funciona. O sea, tú no puedes decirme Yo no- que hoy los niños... Sí, o sea, el perdona, maltrato físico Juan, no es Juan, una opción. No, Juan, porque frente tú quieres Juan, que ellos cambien. frente a la psicología de moda, yo opongo no es de moda. la formación familiar Y convencional esa formación que existe familiar desde requiere hace de qué? 25 siglos Es que el atrás. papá y la mamá son seres humanos como sus hijos. Su conducta tiene un origen psicológico, tiene un origen social. Pero no se da en una escuela, esa es mi opinión. No se da en una Bueno, escuela. Ahora, la señores. escuela moderna, Víctor, yo soy el director de la escuela de padres de mi colegio. Que yo he visto durante décadas, 35 años como educador, que la familia necesita tanta ayuda como el niño. La familia es un ente social. Totalmente. Los mismos problemas que tienen, tú como padres,
como padre, por ejemplo, no sabes muchas veces, muchas cosas de tus hijos, que lo sabe un maestro. Que lo sabe. Entonces, ¿quién te puede ayudar a ti? Y sobre todo quiero concluir con la gente que va a la escuela pública, que es la que a mí más me preocupa. Tú tienes un perfil de una familia que está en el primer nivel de la pirámide de Maslow, que es gente que vive en la necesidad, sale día a día a trabajar. No es que son un grupo de charlatanes que no castigan y no atienden a sus hijos, no. Esa gente tiene tanta necesidad como sus hijos. Mi único punto es que el Estado es el responsable de garantizar una educación pública de calidad y que parte de esa educación no es simplemente la escuela. Las políticas sociales que atiendan a esas familias, como los países desarrollados. ¿Por qué hay trabajadores sociales? ¿Por qué van a las casas? Eso es a lo que yo me refiero. Bueno, estamos de acuerdo. Víctor Medina, Mario Herrera, Juan Valdés, Impolíticamente Correcto. Si no te has suscrito, hazlo. Este es el momento de hacerlo. Comenta, comparte, da like, empieza el próximo. Ahora quiero conversar con todas las personas en República Dominicana que a nivel empresarial o personal tienen en su agenda comenzar o continuar sus proyectos de podcast y hablarles un poco de Resorte Media. Decirles que ya otras figuras importantes de República Dominicana están confiando en Resorte Media, sus instalaciones, diseño, línea gráfica, en fin, todo lo que tiene que ver para garantizar que tu proyecto salga al aire impecable. Profesionales como Miguel Franjul, su programa Entre Periodistas, se graban acá en los estudios de Resorte Media. La doctora Lipni Valenzuela también graba acá en nuestros estudios, entre otros, ¿no? Estamos hablando ya de más de 30 programas que graban sus episodios acá. También está el colega y amigo Noel de la Rosa con su canal, su podcast Doble Moral, uno de los de más éxito en los últimos meses. También está Carmen Orozco con su podcast RD Bajo Ataque, por solo citar, ¿no?, algunos de los proyectos que se graban acá. Tú también puedes visitarnos, te esperamos con un buen café o si lo tuyo es el té para que conozcas la experiencia de hacer tu proyecto acá con nosotros. Y también no se puede quedar las orientaciones de un servidor para que tu proyecto tenga éxito sí o sí. En el 829-741-361 puedes escribir y agendar tu visita por acá. Estamos muy bien centralizados, ¿no?, en Bellavista, casi llegando a la Núñez, entre Sarasota y Bolívar. Así que te espero por acá.